¿Qué tal, Sergio y colegas? Buenas tardes. Acá de Concepción, saludándoles a todos. Buenas tardes nuevamente. Pues un abrazo. Igual les pido que pongan la cámara como para que yo pueda sentir su presencia, así como ustedes pueden sentir la mía y eso también vaya construyendo. Muchísimas gracias, Hugo. Qué amable Por lo tu... contrario, igual, sí, me detuve porque igual que José Luis voy manejando y por tema de riesgo, pero me detuve para prender la cámara. Sí, no me gustaría ser responsable de alguna incidencia no deseada, así que pongamos atención en el presente, ¿no? En lo que están haciendo cada uno de ustedes. Y les paso a saludar también por chat. Entonces, las personas que puedan, quieran, vamos a también activar este otro canal de diálogo que le vamos a sacar mucho partido, mucho jugo en esta sesión. Lo estoy pronunciando a la italiana, Patrizia, pero no sé si, creo recordar que sí era tu origen, ¿verdad? Sí, ya pudimos conversar mínimamente de nuestra pasión por, bueno, nuestro vínculo a través de Italia. Acuérdate, en mi caso, a través de Verona, ¿no? Que fue donde pude vivir un ratito. Pues muchas gracias por el saludo. Y igual sigo esperando También es algunos saludos bonito. más. Vale, perfecto. Gracias por las cámaras. Muy bien, ya los tengo a varios de ustedes. Cata, todavía no tengo la posibilidad en vista. Ah, vale, modo conjunto o galería. Vale, perfecto. Uy, esto cambia mucho mi sensación de la sesión. Estupendo. Muy bien, Hugo también está. Simplemente yo les saludo desde La Mancha, concretamente desde la provincia de Cuenca, a unos kilómetros de Madrid, en España. Aquí al lado. Y tendré la fortuna en 2 semanas, si Dios quiere, de estar con algunos de ustedes en varias sedes. En concreto voy a estar en Santiago de Chile, después voy a estar también en La Serena y también en Iquique. Así que va a ser una semana, la primera semana de agosto, la semana de formación docente del INACAP. Va a ser una fortuna para mí pisar su tierra y poder eventualmente conocer a alguno de ustedes. Cualquier recomendación sobre mi visita a Chile, soy todo oídos. Muy bien, pues iniciamos la sesión, una sesión en la que tengo muchas ganas. El otro día calentamos un poquito, fue una especie de ruptura del hielo para construir un espacio de intercambio de buenas prácticas de innovación pedagógica. Básicamente nos enfocamos en la idea del Monday, ¿no? En aquello que podemos empezar de manera más modesta, pero que puede generar una bola de nieve, puede iniciar un hábito, puede construir también un primer ejercicio de exploración de estos ejercicios, de esas capacidades de innovación pedagógica. Hoy quiero compartir de ustedes un par de cosas. Primero, una visión un poquito más teórica, más general. Voy a ser breve, voy a ser muy sintético para que pasemos a la acción. Voy a compartir esa pequeña presentación. Y creo que ya la sesión está siendo grabada. Cata, no sé si quieras, antes de empezar yo a comentar, si tú quieras dar alguna instrucción sobre el curso o alguien de ustedes tenga alguna pregunta concreta sobre algo que esté sucediendo en el curso. Claro, tal vez, no sé si quieres hacerlo antes o después al final, si es que alguien tiene dudas en particular de la entregable o de alguna de las entregas de los módulos, está invitado a escribirla por el chat si quieren y yo voy a ir contestando esas dudas, pero que el plato principal es tu presentación, entonces, De acuerdo. y la actividad. No obstante, me comprometo a dejar unos minutitos al final para que puedan compartir dudas concretas. Si no las puedo responder yo o Cata, bueno, se las podemos trasladar también al resto del equipo para que ustedes no se queden con la sensación de no haber resuelto cosas. Pueden ser muy administrativas, pueden ser de alguna actividad de aprendizaje, puede ser alguna duda que ha surgido en la parte también teórica de lo que han leído. No sé, por cualquier cosita que tengan, para eso estamos, para servirles. Dice Juan Pablo que tengo que comer pastel de choclo y tomar terremoto. Uf, lo de pastel de choclo hasta tiene una sonoridad sabrosa. Lo de tomar terremoto es metafóricamente impactante. Entonces, no sé muy bien a qué me estoy comprometiendo. Te diré, Juan Pablo, que me voy a atrever a seguir tus indicaciones, aunque es rotunda el concepto, ¿no? Tomar terremoto. Es muy, muy interesante. Muy bien, pues vamos allá. Creo que ya estoy compartiéndoles la presentación. Simplemente va a haber una pequeña teoría sobre aprender en red, aprender en comunidad, porque es básicamente lo que vamos a hacer a continuación, que va a ser el plato central, hablando de comida, de esta sesión, el trueque de saberes.
Entonces, primero una visión más macroscópica y después con el microscopio vamos entre todos a participar en esa ronda. ¿Y a qué me refiero con aprender en red o aprender en comunidad? Les voy a compartir dos teorías. Y por chat también díganme si ya las conocen o es la primera vez que las escuchan. Una es las comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje, como después el mundo académico las ha llamado. Básicamente, Wenger, yo diría que es como uno de sus padres más importantes, junto con su compañera, con Leib, la antropóloga. Y por otra parte, una teoría sobre el aprendizaje que se llama conectivismo. También tiene como uno de sus padres más importantes un canadiense, George Siemens, y Stephen Downes, fueron los padres fundadores en su primer artículo. Díganme si las conocen, estas dos teorías, comunidades de prácticas, conectivismo, porque es de lo que les voy a hablar en 10 minutos. Voy a intentar ser muy sintético. En mi vida las había escuchado. Bueno, pues es una suerte para mí ser el portavoz, ¿no? Nadie de ustedes las había escuchado. Tal vez comunidades de práctica, comunidad de aprendizaje, sí, ¿no? Dice Macarena, por mí, ¿no? Feliz de aprender, ¿no? Pues entonces me siento súper honrado de traerles, digamos, ¿no? Como quien trae un regalo, traer una herramienta para pensar nuestro oficio, para pensar la educación y para pensar la innovación pedagógica. No es una tutoría teórica, no es una conferencia, así que voy a pasar de puntillas por esas teorías. Más bien se las voy a compartir, les voy a pasar la bolita. Pero ojalá tenga la virtud de crearles como cierta curiosidad y que les haga sentido un poquito el planteamiento para que ustedes después puedan profundizar en ellas. Vamos primero con la de las comunidades de práctica, pues, que pusieron, en 1990 publicaron un libro muy interesante, Jane Leif y Etienne Wenger, y lo que hicieron fue algo muy curioso, que cuando lo escuché dije, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? O sea, es la típica idea, ¿no? Como investigador. Fueron a diferentes comunidades a observar cómo aprendían las personas en esas comunidades. Y observen las comunidades a las que se metieron. Comunidades de parteras, de mujeres que ayudan en el parto, en Yucatán, en México. 2, carniceros, una formación profesional para carniceros en Estados Unidos. 3, la Escuela de los Marines en Estados Unidos, del Ejército. 4, una comunidad en Liberia, en África, de sastres, ¿no? De personas que se dedican a la costura. En fin, imaginen, ¿no? La cantidad. Y la última, Alcohólicos Anónimos. Van a decir, Alcohólicos Anónimos, Sergio, no es un lugar para aprender. Uy, que no. Es un lugar para sanar y es un lugar en el que tienes que aprender a superar aquello que te está atrapando, tu vida pasada y construir una vida futura, construir nuevos hábitos. Entonces, bueno, lo que hicieron es observar cómo se aprende y llegaron a una conclusión muy interesante. Y es la siguiente. De acuerdo, aprender tiene que ver con adquirir habilidades de sastrería, de ayuda al parto, de construcción de hábitos saludables, de manejo de cortes en la carnicería, de acuerdo, competencias, le llamamos en el ámbito educativo. Pero no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con un viaje, con una trayectoria, le llamaron ellos. Y ellos le llamaron trayectoria de participación. Es decir, cuando tú aprendes algo, normalmente lo aprendes con gente que sabe hacer algo o que está interesada en aprender eso. Por lo tanto, formas parte de una comunidad de práctica, una comunidad en torno a cierta actividad, en torno a cierta praxis. Y por tanto, aprender significa pasar de ser un novato en esa comunidad a poco, a través de participar en ella, tener un lugar cada vez más nuclear. De ahí el gráfico que estoy mostrándoles, donde hay una personita, un monito, que va de la periferia al núcleo, en una trayectoria de participación que, como pueden ver, es de doble signo. Es decir, tú te asimilas, tú adquieres las formas de hablar, de pensar, de hacer las cosas de esa comunidad, pero también en tu forma de hacer las cosas y de pensar, tú traes unos cambios a esa comunidad y la transformas de alguna forma. Entonces, una comunidad de práctica es cualquier espacio donde tú te insertas y vas aprendiendo no solamente unas habilidades, sino una identidad, unos valores, un acceso a ciertos materiales, a ciertas herramientas y también una conducta. Entonces, piensen ustedes que como innovadores pedagógicos no solamente están desarrollando ideas o están poniendo en práctica ciertas herramientas, sino que están empezando a formar parte de una red, a lo mejor no muy tangible, a lo mejor no muy institucionalizada, no sé qué opinan, si para ustedes sí sienten que se conectan con otras personas, con otros colegas del INACAP o de otras instituciones, donde van creando como una especie de alianza o una red de apoyo. Y aprender a ser innovador pedagógico implica también
empezar a involucrarse en esa red. Adelante, Manuel. Sí, interesante lo que dices. BINACAP es una institución a nivel nacional en Chile y tenemos muchos contactos docentes que hemos tenido la oportunidad de participar en cursos con los cuales seguimos teniendo interacciones. De la misma manera hemos participado algunos en los proyectos COIL, que ahí involucra generar actividades paralelas con otras universidades y otros docentes. Entonces, claro, ahora me hace mucho sentido lo que comentas. De hecho, es muy interesante, Manolo, y gracias por compartirlo, porque básicamente construir y cultivar esa, todavía no sé si comunidad, pero ese grupo de personas que empiezan a construir un lenguaje común, unas preocupaciones comunes, unas prácticas, unas formas de hacer las cosas, puede ser parte del éxito de tu capacidad de desarrollo como innovador pedagógico en ese contexto y viceversa. Y tú puedes ser líder o un protagonista o un participante particularmente significativo en ese grupo que se va como conformando, que va gestionando su propio devenir, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos saca de una perspectiva a la que hemos sido educados en el mundo educativo súper individualista. O sea, aprender sucede en el cerebro, aprender es algo individual, es algo cognitivo, tiene que ver con una habilidad concreta, tiene que ver con un contenido que tú eres capaz de recordar o que eres capaz de aplicar. Ok, sí, claro, pero eso es una capa tan solo del aprendizaje. Si pensamos en el aprendizaje desde esta perspectiva social, hay muchas otras capas que tienen que ver con interacción, con construcción de identidad, con generación de redes. Entonces, es súper interesante ir construyendo esta mirada más amplia. Yo creo que tiene mucho sentido una vez que uno lo piensa. ¿Qué piensan el resto? ¿Qué piensa José Miguel, Natalie, Hugo, Juan? Hay comunidades, sí. Lo que pasa es que yo soy del área de la docencia y ya el Ministerio de Educación tiene varias comunidades, desde la inteligencia artificial hasta asignatura en particular, sobre todo en el lenguaje que estaba viendo, pero a partir de este año me invitaron en realidad, así que no sé qué tanto tiempo llevan estas comunidades funcionando. Muy interesante. Hay comunidades que pueden ser institucionalizadas y se pueden llamar comunidades y tener el título de comunidad, pero hay otras que a lo mejor ni siquiera hemos pensado como comunidad. Son un grupo de personas con las que te llevas bien, con las que compartes lo que hace, lo que vas descubriendo, y eso también puede ser el inicio de una pequeña microcomunidad o grupo. Es decir, no necesariamente tiene que estar institucionalizado, reconocido públicamente como tal. Dice Eugenia, la pedagogía necesita comunidades de reflexión. Efectivamente, necesitamos crear espacios de mayor conversación entre docentes para compartir lo que vamos descubriendo y también para compartir nuestros dolores de cabeza, compartir nuestras penas. También la comunidad se vuelve un refugio emocional. Adelante, Hugo. Sergio, ¿es homologable con vinculación con el medio? ¿Comunidades? ¿A qué te refieres con homologable con el medio? No, homologable con el término vinculación con el medio, cuando en general organismos o universidades o centros de formación se vinculan con su entorno, con stakeholders, lo que llamaríamos en sistemas de gestión. Súper interesante tu indicación, ¿no? Tu duda. En realidad, el concepto comunidad es muy flexible. Tú puedes pensar que dentro de una institución existe una comunidad de profesores, o dentro de un departamento hay esta microcomunidad, o dentro de ciertos colegas, pero también puedes pensar que esa macrocomunidad institucional se relaciona con otras comunidades, por ejemplo, con su entorno y con otros grupos sociales, ¿no? Empresas, por ejemplo, padres de familia, qué sé yo, el sector económico, y que efectivamente el diálogo entre esas comunidades puede ir vertebrando un sentido comunitario mucho más amplio. De hecho, idealmente una democracia es eso, o una construcción de ciudadanía más amplia es eso, es un diálogo entre comunidades que están vertebradas y que son porosas y que se afectan mutuamente en un sentido positivo. Pero ahí tendríamos como una mirada más política, mucho más abierta, mucho más ambiciosa del concepto de comunidad de práctica. Y al mismo tiempo diluiría un poquito esta idea de que nos concierne a todos una práctica concreta, ¿no? Que nos da una disciplina compartida, un lenguaje compartido. Se empezaría a volver un poquito más heterogéneo todo. Muy interesante tu pregunta, ¿eh? Adelante, José Miguel. Sergio, hay un escritor chileno, no sé si lo has leído alguna vez, se llama Humberto Maturana, que en una de las tantas cosas que plantea, que dice que la sociedad o las comunidades avanzan más colaborando que compitiendo, y yo creo que es un poco lo que estaban mencionando. A Humberto Maturana le tengo unas ganas terribles,
porque fue el maestro de un colega mío en la Universidad de las Américas, en Puebla, en México, hasta el punto de que ha estado en su casa, o sea, tiene una relación, digamos, bastante estrecha, o la tenía al menos hace unos años con él, y me dijo que era una persona absolutamente increíble. La teoría es de una teoría que ha resonado en muchísimos niveles a nivel internacional, y qué interesante, ¿no? Esta idea de esta interacción con el medio también, que nos proponía Maturana, y cómo los organismos se desarrollan en virtud de su capacidad para establecer ese diálogo, ¿no? Muy interesante, es precioso lo que estamos haciendo. Esto es una comunidad. Estamos construyendo inteligencia colectiva, donde cada uno de nosotros va colocando argumentos, va expandiendo la reflexión, la va reconfigurando. Qué interesante. Bueno, les doy entonces la otra píldora de teoría. Agárrense que vienen curvas, porque esta a mí también me llamó muchísimo la atención la primera vez que la escuché, y tiene que ver con una teoría de cómo se aprende en la era digital. La propone Siemens, que es la persona que están viendo aquí en la pantallita, en el rinconcito de derecho, un canadiense, y la llama conectivismo. Y dice que se aprende por tu capacidad para conectarte con otras fuentes. Y por fuentes se entiende a personas, pero también entiende a plataformas, puede ser un canal de YouTube, puede ser una red social especializada, puede ser incluso la interlocución con una inteligencia artificial. Entonces, él dice que construimos, somos un nodo, y como nodo, nuestra capacidad para evolucionar dentro de una red es la que nos construye como agentes de aprendizaje más ricos, más intencionales, más versátiles y con más capacidad de innovación. Y todo esto él lo extrae de una teoría, de la teoría de redes. Miren lo que hay en pantalla. No sé si alguno de ustedes ha leído este libro de Christakis y Fowler, 3 grados de influencia, o le suena el concepto de 3 grados de influencia, el poder de la red social. Y no sé si alguno de ustedes puede intuir qué rayos significan esas bolitas amarillas y verdes que hay en ese gráfico. Mira, veo como Cata se acerca a ver qué rayos, cómo puede ver eso. No sé si puedo expandirlo un poquito más grande. Ahí les va un poquito más grandecito. Si fueran átomos o algo así. Qué interesante. Pareciera, ¿verdad? Por la representación de los átomos que hemos Todos. estudiado desde niños. En realidad son Yo lo veo como representaciones nodos y conectores. Bravo, eso es una red, Nodos y conectores. es la gráfica de una red. Y en concreto, esos nodos son Sí, personas. claro, son Y personas esas que tenemos personas, conexiones, perdona, tenemos conexiones que pueden ser a través de la amistad, no sé, flujos de colaboraciones. brillante, absolutamente brillante. Exactamente eso es lo que representa, pero no a un nivel abstracto. Es decir, está representando las relaciones que hay en un pueblo. Entonces, estos son los habitantes de ese pueblo. Y las relaciones, como decía la compañera, tienen que ver con sus relaciones de vecindad, amistad, vínculo conyugal, familiar, etc. Entonces, cuanto más próximos están las bolitas entre sí, significa que la relación es más estrecha. Son padres, hijos o esposos o lo que fuera. Y cuanto más distantes, las relaciones son mucho más difusas. Eventualmente coinciden en el pueblo, pero no tienen un trato. Bien, lo interesante es el grosor de las bolitas. No sé si pueden distinguir que hay bolitas que son un poquito más grandes que otras. Bien, ese grosor cada bolita, recuerden, es un ser humano, es un habitante de este pueblo. Pues el grosor de la bolita tiene que ver con su índice de masa corporal. Vamos a decirlo de manera mucho más vulgar. ¿Qué tan gordito o qué tan flaquito está esa persona? Lo interesante es que se registró a lo largo del tiempo cómo evolucionaba su índice de masa corporal a través de los registros médicos que tenía el médico de cabecera de ese pueblo. Y lo interesante es ver quién engordaba y quién adelgazaba en esa comunidad. Y adivinen a qué descubrimiento se llegó. Ay, no me digas que la gente sola engorda porque voy mal. La gente, ahí les va, esto es aún más dramático de como Cata nos lo dijo. Descubrieron que la gente engordaba porque engordaba su primer grado de influencia. Es decir, si tu papá engorda, tienes un porcentaje y lo hicieron matemático, ahora no recuerdo el dato exacto, pero hay una probabilidad matemática de que tú también engordaras. O lo contrario, vamos a ponerlo en otros términos, si tu papá adelgazaba, tú tenías una probabilidad de adelgazar. Cuando digo tu papá, digo tu hermana, digo tu marido, digo tu hijo o tu mejor amigo, con el que compartes mucho tiempo. Pero lo interesante es que no solamente te afectaba tu vínculo de primer grado de influencia, sino que también te afectaba tu segundo grado de influencia, es decir, el amigo de tu padre o, qué sé yo, la novia de tu vecino.
Y lo interesante que descubrieron es que también te afectaba el tercer grado de influencia, gente que ni conocías. De manera que si el amigo de tu amigo engordaba, había una probabilidad de que tú también engordaras. O se adelgazaba, de que tú adelgazaras. Se creaba un contagio en la red. Todos nos afectábamos mutuamente. Y aunque tú no conocieras a la persona que te estaba afectando, de forma indirecta, por cómo afectaba a la persona que afectaba a la persona que sí te afecta de forma directa, te acababa afectando a ti. Ojalá no se hayan perdido en el galimatías de mi retórica. Pero había un efecto carambola, vamos a decirlo así. Dice David, yo no quiero tener 1 millón de amigos. Bueno, lo estamos viendo de forma dramática por la angustia que tal vez le produce al ser humano ser condicionado. Pero piénsenlo de forma positiva. ¿Cómo ustedes pueden afectar, pueden influir positivamente en los hábitos de innovación pedagógica de el colega con el que están estrechamente vinculados, pero también el colega con el que habla su colega y el colega con el que habla el colega con el que habla su colega? De manera que todos vamos creando esta red de influencia y al mismo tiempo somos condicionados por esa red de influencia de una manera imperceptible, de una manera de la cual no somos conscientes. Es lo que los budistas llaman la interdependencia del ser humano. Y esto puede resultarnos abrumador, sentir todo este condicionamiento social, ya sea que nosotros seamos el agente de cambio o seamos el agente condicionado. Exacto, dice Aldo, todos influimos de una forma u otra en los seres humanos. De hecho, Aldo, la idea es que podemos influir prácticamente en todo el planeta. O sea, si lo pensamos de una manera microsimal, nuestra capacidad de conexión, formamos parte de un tejido y estamos todos imbricados en ese tejido. La vieja idea, ¿no?, de que un aleteo de una mariposa en Japón puede provocar un huracán en el Caribe. Bueno, pues esa idea de los sistemas estocásticos, de los sistemas que no tienen un condicionamiento lineal, sino que forman parte de múltiples variables de condicionamiento, nos da la conciencia del poder de la red. Y por tanto, dicho en términos de aprendizaje, lo que hemos trabajado poco, a lo mejor como pedagogos, es construir redes positivas de aprendizaje, construir redes de apoyo como colegas. Y en el caso de la innovación pedagógica, más allá de lo que cada quien hace en la isla de sus cursos, de sus clases, lo que va descubriendo, la sesión de hoy va a consistir en ofrecerles un espacio para compartir sus mejores ideas, sus mejores prácticas y crear estos flujos de red donde nos vayamos inspirando mutuamente, vayamos identificando posibles influencias positivas en los otros, ¿no? Y también generemos buenas ideas para que otras personas puedan inspirarse en nosotros. Hasta ahí la parte teórica. No sé quién quiera comentar cuál ha sido la resonancia de esta segunda teoría del conectivismo en ustedes. Se han quedado impactados. ya nadie quiere influir en nadie. Es que no voy a ver ejemplo, pues Sergio, nos dejaste mal con el ejemplo. ¿Cómo? Disculpa. Adelante, Manuel. Con el ejemplo de engordar o de adelgazar nos dejaste mal psicológicamente. Bueno, era un truco también, ¿no? Un truco pedagógico para crear esa sorpresa, ¿no? Para secuestrar la atención, ¿no?, que dice un colega. Pero bueno, pensémoslo en términos de inteligencia colectiva, que era un poquito también la idea secreta de la teoría. Es decir, no solamente hay una inteligencia en cada uno de nosotros, sino que hay una inteligencia como grupo, como red, como comunidad, y que esa inteligencia se cultiva. Porque lo que no evoluciona, involuciona. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna forma, y este va a ser simplemente un ejercicio, es ver cómo podemos construir, aprovechar, hacer mover, repensar, discutir esa inteligencia colectiva. Adelante, Hugo. Mira, revisando los dos conceptos vistos, digamos, el de comunidades y el de conectivismo, se me hacen como lógicos, digamos, en este mundo de la educación, de la pedagogía, justamente pues son las formas de entregarnos ciertos conocimientos. Ahora, yo los había escuchado en lo personal, esos dos conceptos, pero dado mi otro trabajo, que precisamente no es docencia, y que tiene que ver con las relaciones justamente que tú mantienes y por eso que antes te lo indiqué, con comunidades sociales. Yo trabajo en un organismo público, y también trabajo en el área de la logística, donde tienes que constantemente estarte conectando, vinculando con el medio para usar los conceptos y trabajando justamente en comunidades.
en comunidades logísticas, por ejemplo, que es una de las áreas que me desarrollo. Así que los conceptos me parecen interesantes y sobre todo, bueno, ahora aplicado a un aula, aplicado a una sala de clase. Interesantísimo. Y eso es lo que nos da aquí es una clave también para pensar que toda organización o todo grupo humano tiene toda esta riqueza colectiva, ese conocimiento colectivo, ese conjunto de recursos. Entonces, ¿cómo te conectas? ¿Cómo accedes? ¿Cómo te aprovechas? ¿Cómo retroalimentas? ¿Cómo te vinculas en tus términos con esa riqueza del organismo? Es todo un desafío, ¿no? Pero es algo que también se puede aprender, es algo que podemos cultivar. Y un poco la sesión de hoy es para eso. Uno, para entender esta potencia y dos, para ponerla en marcha. Y también sufrirla, porque no es sencillo. Hay que vencer muchas barreras, ¿no? Individualistas, mucho sentido del confort, muchos hábitos que tenemos ya muy incorporados a nosotros para repensarnos como una red. Muy interesante. Estoy buscando el artículo por si les interesa para que lo puedan leer. Adelante, más comentarios antes de pasar a la práctica. Eugenia, ¿qué piensas? ¿Qué te dejó todo esto? Bueno, yo creo que la vida es una red. Estamos interconectados todos unos con otros y nos encontramos. En la pedagogía nos encontramos todos los días. Entonces, la comunidad es una red. Nosotros y es tan fuerte que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos y decimos, sí, porque nuestra comunidad, por lo menos la mía, es una comunidad joven y el diálogo es constante, entonces tenemos que cuidarla mucho. Sí. Interesante, Eugenia, que rescates la parte del compromiso moral, de la dimensión ética, que cuando tú eres solo, tú te puedes dañar a ti mismo, esa es tu única responsabilidad, pero cuando eres consciente de que formas parte de una red y que afectas a otras personas, se vuelve un compromiso ético. Hay una dimensión ética profundísima en esa teoría y tú la acabas de rescatar. Yo no la había mencionado siquiera. Muchísimas gracias. Les acabo de compartir el artículo fundacional del 2004 de Siemens, donde habla de esa teoría del conectivismo. ¿Quién más? Patricia, ¿qué te deja estas teorías? Ahí están mis redes, sorry. Tus redes son muy afables, son muy cariñosas. Vale, pues si quieren, nos ponemos manos a la obra por una cuestión de tiempo y ahora viene el ejercicio en el que vamos a poner en práctica esa inteligencia colectiva. El ejercicio se llama trueque de saberes y lo que les voy a pedir es que escriban primero en el chat una práctica pedagógica innovadora que ustedes están desarrollando o que ustedes quieren desarrollar. Puede haber brotado de este curso o puede haber surgido previamente de su propia evolución, de su trayectoria como educadores. Entonces, puede ser algo muy concreto, muy específico, una forma de evaluación, una herramienta que ustedes utilizan para enseñar, una manera en la que ustedes se relacionan con los estudiantes. Puede ser cualquier cosa, un espacio que utilizan diferente al del aula, una manera diferente en la que piensan en el aula. Yo estoy disparando, estoy generando como una lluvia de posibilidades, en realidad, no para agotarlas, sino como para disparar en direcciones muy diferentes, para que cada quien diga, ok, ya tengo la práctica que podría compartir con esta comunidad, ¿no? La idea, la acción pedagógica que se les ocurra, ¿no? Algo que incluso que esté todavía en ciernes, que todavía no hayan desarrollado mucho, pero que quieran como compartir incluso la idea, ¿no? A lo mejor la tienen imaginada, no puesta en práctica, pero sí han ubicado de qué forma quisieran innovar, quisieran generar algún cambio en su manera de dar clase. Una práctica de innovación educativa. Y les pido que en el chat lo resuman en un párrafo, más o menos para que captemos la idea, ¿no? La innovación. Mientras ustedes lo hacen, eso va a requerir unos minutos, vamos a intentar ser ágiles, pero al mismo tiempo respirar la actividad y que nos sirva también como un ejercicio de introspección. ¿Qué destacaría, no? Si, hablando antes, ¿no? Con la compañera que estaba dando clases de cocina, bueno, ¿cuál sería tu mejor receta, ¿no? O tu receta más innovadora que tú colocarías en tu comunidad de profesores de cocina? David ya nos ha compartido la suya y ahí van a ir cayendo poco a poco.
el resto de buenas prácticas o ideas innovadoras. Y mientras ustedes lo hacen, le voy a pedir a Cata que en un Miro nos vaya poniendo, vaya cachando, ¿no? Vaya atrapando estas buenas ideas. A lo mejor las tienes que parafrasear un poco, copiar y pegar, como tú gustes, Cata, para crear un mural donde se vayan registrando estas buenas ideas, como una manera de visibilizar esta inteligencia colectiva, el poder de la red, dirían Christakis y Fowler, ¿no? Ya ven que siempre me busco algo para poner a trabajar a Cata, así que esta es la ocurrencia que tuve hoy. Sí, en tu caso, Eugenia, si además de colocar la idea en sí, puedes agregar un poquito cuál es como la intención o el beneficio o el aprendizaje que se obtiene o el impacto que quieres generar con ello. Claro, aquí es difícil, ¿no? Porque les estoy pidiendo mucha concisión y al mismo tiempo que se entienda un poquito el tipo de acción pedagógica y un poco como su razón de ser, ¿no? Entonces, yo ahora mismo voy a empezar, mientras el resto de ustedes siguen, si ya han escrito una, pueden agarrar y escribir otra, ¿eh? Que no se sientan como limitados a que tiene que ser una por persona. Es una inteligencia colectiva, entonces puede haber agentes de esta comunidad que generen más ideas en este ejercicio específico y otros que por las razones que sean no generen, o generen una o a lo mejor ni siquiera una. Entonces, es empezar a pensar en términos colectivos, no de forma tan sistemática, uno por uno, sino de una manera mucho más abierta, mucho más orgánica, mucho más flexible. Yo voy a empezar a leer de manera un poquito como azarosa. Con David dice, generador de grupos, de trabajo de equipo, con herramientas de enseñanza-aprendizaje para estudiantes y profesores que desarrollaron el semestre anterior, y nos coloca un vínculo. Fíjense que yo no le dije a ninguno de ustedes que colocara un vínculo para expandir la información, pero David tuvo la astucia de colocar un vínculo donde podemos profundizar en su buena práctica. Entonces, es este tipo de cosas que emergen cuando dejas abiertas las posibilidades. Adelante, David, cuéntanos un poquito en qué consiste. Miren, ya estaba empezando a colocar Cata en ese Miro las ideas que ustedes están plasmando. Va, ojalá, fíjense además qué bonito está el Miro. Puede quedarnos un mural, un collage, no sé cómo lo llamarían ustedes en Chile. Nos puede quedar muy bonito. Adelante, David, cuéntanos un poquito en qué consiste esa estrategia de trabajo de equipo. Sí, bueno, son una serie de herramientas que desarrollé, pero compartí esta en particular porque hay asignaturas como gestión de personas o administración o trabajo en equipo, liderazgo y trabajo en equipo, donde esencialmente lo que tenemos que lograr es que los estudiantes logren compartir y trabajar con sus pares. Lo que ocurre muchas veces es que los grupos se forman por afinidad y trabajan como grupos, no como equipos. No hay roles, no hay tareas definidas y todo lo demás. Entonces, lo que se me ocurrió fue, de algún modo, generar una herramienta que permita de manera pública, con los estudiantes viendo, pegar una lista de los estudiantes y generar los grupos al azar. De esa manera no es animosidad del profesor, no es por afinidad ni nada por el estilo, sino que comienzan a conversar a partir de la formación y sorteo de los grupos. Está buenísima la herramienta, la quiero mostrar. Cata, ¿no te Por importa favor. darme la herramienta para compartir pantalla? Porque me gustaría mucho compartirla por si ustedes no han clicado en el enlace que nos ha compartido David por el chat. Voy a compartir pantalla, ojalá me salga bien, para que lo puedan ver. Fíjense, cosa más chula. Continúa, ¿eh? Ahora ya la están viendo en pantalla, me parece. Adelante, David, continúa contándonos cómo la pones en acción. Ok. Podemos, de hecho, hay un ejemplo ahí. Podemos pegar el ejemplo. En el botoncito pegar ejemplo. Vale. Hay una serie de nombres. Y enseguida Ajá. la herramienta abajo me cuenta cuántas personas están listadas. Y yo puedo decidir las opciones de agrupación. ¿Quiero 3 grupos o quiero 4 integrantes por grupo? Claro. Puedo ir a número de grupos y generar número de grupos y me va a mostrar enseguida cuántos grupos estoy armando, cuántas personas por grupo voy a tener y cuántos me quedan sobrantes, que va a ser el último grupo de menos personas. Maravilloso. Y en el caso de que quiera hacerlo por integrantes por grupo, también puedo hacerlo, o sea, puedo clicar de la otra forma. Entonces, ya sea que quiera una cantidad de integrantes por grupo o que quiera una cantidad de grupos, puedo elegir generarlo y exportarlo como PDF. Maravilloso. Una idea tan simple, ¿verdad? Es que a veces las mejores ideas tienen la belleza de lo simple. Es una herramienta para que distribuya aleatoriamente grupos.
y personas. Y con eso rompes toda esta inercia, este confort de agrupación por afinidad de amistad. Qué bien, qué interesante. Me encantó. Me encantan esas ideas. La voy a poner en marcha, además. Muy bien, pues sigamos para seguir enriqueciéndonos unos de otros. Adelante, José Miguel. Cuéntanos la tuya. Sí, oye, solo cortito, yo he trabajado con David, es un crack, que hace justo el match entre la docencia y la computación. Son súper útiles las herramientas que tiene, y tienen un montón de sus máquinas. Así que ahí un like. Oye, cortito, yo normalmente los alumnos de primero tienen una serie de cuestiones que no tienen desarrollado. Entonces tú haces una evaluación y en realidad la nota no es que ellos hayan obtenido esa nota, sino tú les pusiste esa nota. Entonces les fue mal porque, no sé, el profesor le tiene mala, entre comillas. Entonces lo que yo empecé a hacer ahora es tomar ciertos estudiantes de último año que tienen cierto perfil, como que ya han desarrollado cierta autonomía, tienen motor propio, son proactivos y les va bien, y que esos vayan a hablar directamente con los alumnos de primer año. Y yo como que me trato de quedar casi como afuera de la sala para que ellos traten de transmitir. Evidentemente yo igual antes trato de guiar a esos estudiantes que lo que quiero es que finalmente les digan lo que es como entre comillas como obvio, que tienen que ir estudiando clase a clase, que no tienen que dejar las cuestiones para lo último, que todas las materias son importantes, entre otras cosas. Y yo creo que ha funcionado muy bien. Otra idea que me encanta también por la belleza de la inteligencia de la idea. Fíjate que estudié ese tipo de técnica en el TEC de Monterrey, le llamamos peer mentoring, ¿no? Una mentoría entre pares. Y hay muchas posibilidades. De hecho, hay muchos programas que justo hacen eso. Gente más avanzada en un programa, en este caso en una licenciatura, son las que ayudan a las personas, a los novatos, ¿no? A los newcomers. En la teoría que hemos visto de Leif y Wenger sería una comunidad de práctica donde la gente que ya ha ocupado el núcleo, que ya ha salido exitosamente de esa carrera o está cerca de salir, ayuda, jala, diríamos en México, a los novatos, a los que están empezando el primer año y les da estos tips, estas buenas prácticas, estas lecciones desde la experiencia y se las dan personas que están en su mismo nivel, que también se reconocen como jóvenes, estudiantes, con lo cual se vuelve mucho más potente el ejercicio de aprender y la red que se crea entre ellos, ¿no? Muy interesante. Y a veces hacemos poco eso. Construimos pocos puentes entre generaciones, entre estudiantes de diferentes carreras, y lo que podemos ganar en esta mentoría entre pares es maravilloso. También dentro de las empresas se hace relativamente poco. Pues muchas gracias por compartirla, me encantó. Y adelante, seguimos con... wow, hay una lista interesantísima, vayan leyéndola también por el chat. Adelante, Eugenia. Disculpa, estaba escribiendo un saludo. Bueno, es que mis clases son mis prácticas, entonces a todo momento hay juego de roles. Para mí te escucho un poquito bajito. No sé si puedas elevar un poco tu voz, acercarte al micrófono. Sí, para allá voy. ¿Ahora sí? Ahora mucho mejor, Pues, Eugenia. Claro. Ok, vale. Lo que pasa es que yo trabajo dentro de un taller práctico, entonces dentro de un taller práctico siempre hay juego de roles, siempre hay mucha interacción. Yo doy demostraciones y ellas van intentando realizar y yo voy corrigiendo sobre la marcha. Pero se producen algunos momentos donde yo ya di las prácticas y los ejemplos, y entonces yo hago como un stage, o sea, armo un escenario y dejo todos los elementos para que ellos se desarrollen, y que desarrollen lo que yo les estoy enseñando como parte, ¿no? Pero sabes que me he encontrado que todos pasan por allí y nadie quiere intentar porque les da vergüenza entre ellos mismos. Y lo pasan lo dejan de lado, lo dejan hasta el final. Y es porque el manejo de la frustración es muy fuerte. Eso es. Me va a resultar, no me va a resultar, me están mirando, no me están mirando, qué vergüenza, si no me resulta, etcétera, etcétera. Es que es muy, muy fuerte porque la dinámica es muy potente adentro. Y se ríen entre ellos muchas veces de ellos mismos. Entonces yo tengo que volver a recomenzar todo, no. Es sumamente complejo aquello en estudiantes muy jóvenes, el manejo de la frustración y de que no resultan las cosas como ellos quieren.
aunque yo haga juego de roles, aunque yo haga demostraciones, aunque sea lo que sea, siempre hay unos aventajados, pero no es el común denominador, ¿no? Entonces, para evitar, mira, para eso yo hago una demostración donde me queda muy bien, después hago otra donde me queda más o menos, y hago otra donde me queda horrible, para ver qué impresión les da. Claro, tiene todo el sentido romper esa solemnidad e ir construyendo un clima de confianza. Es que tiene todo, es una actividad muy pedagógica la que tú estás proponiendo. Sí, es que entonces todos nos podemos equivocar. Exacto. Y claro, y que del error uno aprende. Eso es lo que tienen que, eso es como la bandera de lucha. Exacto, y eso lo decimos mucho los profesores, pero eso no basta con decirlo, necesitas crear un ambiente donde eso suceda, donde se vuelva una experiencia, porque no basta, es como obligar a participar. Venga, chicos, tienen que participar, pero no basta con... Nadie viene. Claro, necesitas construir el clima para que eso suceda, con lo cual necesitas tú proponer esa desolemnización con ese tipo de estrategias. Adelante, Manuel, tienes la manita levantada. Sí, es que lo que dice Eugenia es súper importante. Los efectos post-pandemia justamente han generado esas inseguridades en los estudiantes, lamentablemente. Ahora, ahí está nuestro rol de poder desarrollar las habilidades blandas en los estudiantes y fomentarlos a la participación. Y yo lo veo desde una mirada, claro, Eugenia lo dice por actividades prácticas, y mis actividades prácticas son revisiones de documentos o revisiones de estados financieros en la empresa, donde son, o sea, increíblemente, pero por más que uno pueda incentivar la confianza en los estudiantes, o lo haces bien o lo haces mal. Entonces, lamentablemente, se puede involucrar costos económicos para las empresas considerables. Sí, y obviamente la idea es ir haciendo las cosas cada vez mejor, efectivamente, porque el error tiene un costo, pero estamos en un espacio de aprendizaje, estamos en un laboratorio donde podemos jugar con esa, digamos, con esa impunidad del error y sobre todo con una relación con el error positiva, porque uno se va a equivocar en la vida muchas veces, pero tienes que aprender del error, ¿no? Tienes que obtener una lección del error y el espacio de la clase se vuelve ese laboratorio. Toda la razón, Sergio, porque ahí es donde les digo a los estudiantes, chiquillos, equivóquense, ahora aprovechen, equivóquense, este es su momento de equivocarse, porque el día de mañana van a estar en una empresa donde si ustedes cometen un error, lamentablemente les puede significar el cargo. Ahora tienen que aprovechar equivocarse, ahora que están estudiando. Claro que sí, y en realidad todos estamos tocados por la inseguridad, esa es mi reflexión, y generar un ambiente de aprendizaje donde exista la confianza es muy difícil, pero tenemos que construir ese tipo de actividades, también nuestra actitud es muy importante y eso forma parte de la innovación pedagógica. No siempre viene de la mano de usar una nueva herramienta o crear o seguir una nueva metodología de aprendizaje. A veces la más profunda innovación consiste en cambiar el ambiente, el clima de aprendizaje en tu clase, volverlo más colaborativo, volverlo más alegre, volverlo más entusiasta, no lo sé, ¿no? Entonces, es muy interesante y para eso hay que invertir también en pensar la pedagogía que implica la construcción de esa confianza. ¿Qué herramientas, qué ejercicios, qué actitudes, qué palabras, qué silencios son los que pueden generar, pueden irradiar el clima de aprendizaje que yo quiero? Adelante, Manuel. No, perdón, lo apreté de error, estaba aplaudiendo. Vale, muchísimas gracias. Continuamos. Fíjense qué bonito además como Cata, estamos viviendo como una experiencia en directo, ¿no? Donde Cata, fíjense qué bien lo coloca, qué hábil eres, Cata, para estas cosas. Entonces, ya tenemos un mural muy bonito, así que vamos a dejar registro y este va a ser un regalo, un fruto de esta sesión. Continuamos contigo, Diego. Diego Andrés, Bahamondes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, principalmente como que el enfoque que comparto mucho lo que dice la Kena, que para nosotros en el área de gastronomía es súper difícil manejar el tema de la frustración. Y sabes que hemos tratado de incorporar nosotros acá fue un tema de el uso de tecnologías, tratar de implementar de alguna forma algún recurso tecnológico, sea a través de un teléfono móvil, sea a través de diferentes, por ejemplo, páginas que hemos encontrado ahora actualmente para poder generar actividades que logre que el estudiante, independiente de que sea solo una asignatura práctica, ya le ponga énfasis también a un contenido que es sumamente importante, que es el contenido teórico. Y eso a nosotros ha sido un tema porque el estudiante va a los talleres solo con el fin de poder
elaborar productos, pero va más allá, pues nosotros necesitamos saber todo, el por qué, el dónde, el cómo, y eso ha sido un desafío bastante grande. Una idea que yo te comparto es que es involucrar a los estudiantes en la comunicación de ese contenido teórico. Generar una especie de congresito, una clase donde sean ellos los que tienen que investigar ciertos aspectos o contenidos teóricos o teorías o lo que fuera, y ser ellos los que tienen que compartir con otros compañeros. Se puede hacer sesiones amplias o pueden generarse como una especie de círculos donde cada compañero entre en conversación con otros y le tenga que ir contando lo que sabe en conversaciones simultáneas de 1 a 2, mientras que otros 2 están hablando con otros 3. O sea, generar estas redes de conversación de manera que al final de todo ello les puedes colocar como una especie de ejercicio de examen, pero son ellos los que tienen que producir la teoría y también los que pueden identificar cómo pueden comunicar mejor o cómo se puede investigar mejor. Y tú aprendes también de cómo ellos están construyendo la pedagogía de esos conocimientos. Entonces, efectivamente, es un reto, es un desafío que se involucren en la parte teórica. Hay que buscar la manera en la que la vuelvan parte de su curiosidad, ¿no? No es sencillo, ¿eh? Muy bien, seguimos con Iván, Geral Iván Andrade. Juego de roles. Ah, pues es justo lo que acabo de decir, me parece. Aló, aló, ¿se puede escuchar ahí? ¿Se escucha? Ahora muy bien. Sí, ahora sí. Bueno, correcto. Dentro de las actividades que realizaba, lo que expuse acá lo voy a leer, ¿cierto? Un poquito más arriba. Juego de roles con estudiantes y expositores en donde cada uno asume el rol dentro de una empresa inventada y compara la idea expuesta. ¿Ya? Bueno, yo actualmente no estoy desempeñándome 100% como docente, pero dentro de las actividades que realizaba en aula, una de las actividades que me funcionó mucho y que permitió que los alumnos pudieran subir su, su aprendizaje, digamos, y adaptarlo a las situaciones que estábamos pasando en ese momento. Y aparte de eso, poder aprender en base a esta situación inventada, era la creación de juegos de rol entre ellos mismos, pero versus una situación de exposición. Entonces, generábamos como una empresa donde cada uno de los estudiantes que no iba a exponer tenía un cargo, ¿ya? Estaba el encargado, por ejemplo, de recursos humanos, está el encargado de mantención, el encargado de la parte administrativa, entonces cada uno tenía un cargo diferente en la empresa. Y había gente de mantención, trabajadores, operadores de máquinas, entonces creamos una empresa X con la finalidad de que cada uno diera su opinión respecto a la exposición, que era un proyecto que los alumnos estaban realizando. Wow. Entonces, cada uno se colocaba en el puesto de decir, bueno, yo como operador, si esa, no sé, con la mejora que ustedes me están proponiendo, ¿cómo lo puedo realizar yo? Porque entendiendo que no sé cómo funciona la máquina, solamente sé manejarla. Qué Y interesante ahí ellos tenían actividad. que defenderla. Después la parte de recursos humanos decía cuáles son los perfiles que nosotros necesitamos para poder contratar operarios para esta nueva mejora. Después llegaba la gente que tenía que ver con mantención y empezaba a hacer preguntas de mantención respecto a la actividad que estaban ellos proponiendo. Entonces le dábamos una vuelta más allá de la sala de clases, sino una realidad que sucede realmente en la empresa, porque yo he trabajado en la parte industrial, en distintas áreas, y he visto eso. Ellos podían prepararse de antemano, ¿cierto? Y articulada con todo lo que son las habilidades de los alumnos que exponían también a defender su proyecto. Me parece precioso. No solamente pensar en la creación de esta empresa, sino ver todas estas perspectivas organizacionales, ¿no? Y involucrarles a ellos desde la perspectiva de la propia identidad, ¿no? Asumir ese rol y ver todas las implicaciones que tiene. Me parece muy, muy interesante. Y muchas veces desaprovechamos los juegos de roles y todo lo que nos ofrece el teatro también para incorporarlo dentro del aula, ¿no? Y empezar a vivir el conocimiento, no solamente a adquirirlo de manera intelectual, ¿no? Sino a vivirlo a través del juego, ¿no? A través de la simulación. Muy buena idea. Adelante, Patricia. Bueno, ¿se escucha? Sí, muy bien. La idea que yo apliqué en una asignatura de
de creación de nuevo producto turístico, entonces tenían que crear un tour experiencial. Pensé que el estar sentado en un banco y una silla no era muy creativo. Y por lo tanto yo dije, aquí hay que dejarlo un poquito más relajado, más libre y no tan cuadrado así en una sala de clase. Así que pedí que me liberara la sala, obviamente el día anterior, y le pedí a los alumnos que trajeran frazadas, almohadones, cosas para comer, música. Y bueno, yo lo único que le entregué fueron papelógrafo, ya, lápices, post-it y todo el material que podían hacer. Y ellos ahí, por equipo, digamos, por grupo, se dividieron, pusieron una música que concertaron en conjunto que les gustaba como fondo, y mientras comían, charlaban, empezaron a crear estos nuevos tours experienciales para nuestro territorio. Y fue muy bonito porque obviamente yo lo veía mucho más relajado, y cuando está relajado y no tan así como Claro. sentado, rígido, fluye lo que es la creatividad, y ese era un poco el tema. Y salieron buenos productos turísticos de este experimento. Qué interesante, porque muchas veces nos enfocamos demasiado tanto en las herramientas tecnológicas como en las estrategias, digamos, pedagógicas de enseñanza, y no pensamos tanto los espacios y los climas relacionales. Y a veces en ciertos espacios y climas relacionales, por muy innovadora que sea tu estrategia, choca constantemente con cierto formato, cierta configuración actitudinal, ¿no?, que te le da espacio. Entonces, es verdad que cambiar los espacios cambias la atmósfera completamente y abres posibilidades. No siempre sucede el éxito, pero abres posibilidades muy interesantes. Gracias, Patricia, por compartirla. Nada. Bueno, pues estamos casi al borde. Ha habido muchas otras prácticas que han quedado en el tintero del chat. No sé si alguno de ustedes quiere como terminar de cerrar este proceso. ¿Alguien quiera compartir la práctica? Sé que hay varios de ustedes, pero alguien quiera decir, no, la mía sí quiero como compartirla para que no se quede silenciada en el chat. Adelante, Lore. Hola, buenas tardes. Estoy con problemas ahí un poco de señal, entonces por eso no enciendo la cámara. Bueno, compartirles que en la asignatura que estoy impartiendo este semestre, de hecho, voy a tener la evaluación este viernes de eso, de un diseño de sistema de gestión de calidad, que en sí son materias que son pesadas porque tienen mucho documento y tienen que aprender muchos conceptos. Entonces, como que modifiqué un poco el juego de roles y el grupo curso lo dividí en distintos estamentos, por así decir. Entonces hay un grupo que es un organismo certificador y tiene que crear todos los documentos relacionados con el organismo certificador, hasta el diseño de un certificado, pensando en 2 tipos de protocolos, para tanto un campo o en una planta de proceso. Hay otros que van a implementar sus documentos en un campo. Hay otros, los auditores, que es otro grupo que van a auditar a los productores, y así. Entonces la idea es que ellos puedan, a través de un mini proceso de auditoría, con una lista de chequeos, puedan verificar los documentos y que los lleven ellos llenos, que los creen, los llenen y puedan conocer esta experiencia de una auditoría, porque no es lo mismo verla en un papel que ellos poder crear sus documentos y que otra persona les diga, que es un tercero, que no voy a ser yo en ese momento, les diga si está bien, si cumplen o no cumplen, porque finalmente es eso el proceso de auditoría. Y lo que quiero implementar también es que ellos también se evalúen entre ellos, porque en un grupo a veces no todos trabajan. Entonces, que ellos sean capaces de evaluar a su propio grupo y así eso complementarlo con el resto del chequeo propio de la evaluación. Pero tener así como un poco, es una pincelada del proceso de auditoría, que en sí es como bastante grande. Pues muchísimas gracias. Otro ejemplo maravilloso de cómo vivenciar el aprendizaje, ¿no? Cómo volverlo una experiencia, no solamente un conjunto de contenidos teóricos.
y cómo involucrar también la agencia, la autonomía de los estudiantes, en tu caso también a través de la evaluación, cómo responsabilizarse, cómo pensarla. Solamente el hecho de pensarla ya supone una capa de oportunidad de aprender técnicamente sobre lo que se está aprendiendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Fíjense que hemos tocado muchos palos en muy poquitos minutos: aprendizaje colaborativo, aprendizaje vivencial, uso de herramientas para también apoyar el aprendizaje en grupo, cambio de espacios y de climas, trabajo con la confianza. La cantidad de ideas que han brotado, ojalá hayan sido inspiradoras para muchos de ustedes. Y fíjense el mural tan bonito que ha ido componiendo, ha ido tejiendo las hábiles manos de Cata, que se lo van a después a enviar en un correo para que quede también como recuerdo de esta sesión y como mural de inspiración. Pero más allá de lo que hayamos hecho en este ejercicio, es un poquito como la idea de modelar esta construcción de una comunidad de colegas que nos apoyamos mutuamente, nos pasamos las mejores ideas unos a otros, nos inspiramos en los otros para ir desarrollando la mejor capacidad de evolución, de innovación pedagógica y vivir esta afirmación que viene de conectarte con los otros, ¿no? De conectarte con otros colegas que también están intentando mejorar sus clases. Entonces, yo les animo muchísimo a crear este tipo de redes en los pasillos, por correo, en ejercicios como este, y ir poco a poco ensanchando esta comunidad de innovación pedagógica. En los poquitos minutos que quedan, no sé si alguno de ustedes quiera subrayar algo o compartir alguna duda que tenga que ver con el curso, algo que después pueda escalar Cata o podamos intentar resolver. Estoy a su disposición, Cata también, para cerrar esta sesión como ustedes gusten. Parece que todos entienden a la perfección. No, bueno, sí. Si no se les ocurren las preguntas ahora, también siempre las pueden enviar y les voy a dejar mi correo en el chat por cualquier cosa. Muchísimas gracias, Cata, por tu trabajo, pero no fue solo tu trabajo, fue muy bonito ver que ha habido otras personas que han aprovechado para incorporarse también al Miro, ¿no? Y ha habido como muchas manos simultáneamente. Ha sido una co-creación colectiva, era un poco el espíritu de esta sesión, compartirlo a través de la palabra, del diálogo, pero también a través del chat, pero a través también esta otra interfaz gestionada por Cata. Imagínense en cuántas pistas hemos estado intentando visibilizar, hacer circular, registrar, compartir los saberes pedagógicos que cada quien va explorando en sus cursos. Así que por mi parte me siento bendecido por haber podido ser parte de esta experiencia. Muchísimas gracias a todos muchas ustedes. Gracias. Y nos vemos Encantada de haber escuchado. Encantada. Ay, muchas gracias, Eugenia. No, es que de verdad yo he escuchado todos tus lo que has puesto y de verdad es súper inspirador. Se dan ganas de decir, guau, así deberían ser todos los profesores. Sí, pues en realidad la clase la hemos hecho entre todos. O sea, la tutoría, la asesoría, ha sido un espacio de reunión donde todos ustedes han ido nutriendo, ¿no? Este valor de las mejores prácticas. Y observen que, bueno, pues la idea es esa. La idea es que no tenga uno que soportar el peso de la enseñanza, sino que vayamos construyendo comunidades de aprendizaje. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por el comentario. Gracias, Macarena, también en el chat. Aldo me dice que cuando vaya a Chile, que por favor, que coma cazuela, empanadas y tomar mucho vino. Bueno, lo de tomar vino vengo entrenado de España probablemente, aunque el vino chileno es de fama mundial. Y en México, donde he vivido 20 años, la competencia era dura entre el vino chileno, el vino español, el vino italiano, ¿no? Había ahí una competencia por el mercado y los vinos chilenos que probé, la verdad que me encantaron. O sea que encantadísimo de degustar esas joyas de vino, ¿no? Gracias, Jimena. Claro que sí, muy buenas ideas las que hemos ido compartiendo todos. Ahí les puso el correo Catalina, para si tienen alguna duda que no haya podido brotar en la sesión. Y por mi parte nada más, darles un gran abrazo y dentro de poco algunos de ustedes voy a tener la suerte de conocerles en persona. Si no les reconozco, acérquense a mí cuando tengo unas sesiones en unos talleres con el INACAP en la semana de formación docente. Entonces, bueno, pues será un gusto podernos conocer personalmente. Un abrazo y bendiciones.